Bueno, un saludo, vengan todos donde quiera que nos estén mirando. Hoy estaremos hablando sobre la porción 86. Me gustaría invitarles al texto áureo de Levíticos 26. Y antes de comenzar por el texto, me gustaría conversar un poco sobre este fenómeno que sabemos que estamos viendo en las últimas décadas, ¿no? Estamos viviendo la época posmodernista y estamos viviendo en esa época en donde le es muy difícil al hombre definirse, ser coherente y poder ejercer un camino en su vida, un modo de vida, claro, según los patrones que hasta ahora en la historia de la humanidad se habían planteado. Esto sabemos que es a raíz del humanismo, pues se ha fortalecido este nuevo hombre, que así le llamamos, o sea, así se le llama en el mundo de la filosofía y en el mundo de la academia y en el mundo de la política. Y vemos a este hombre en donde un día puede decir que es una cosa y al otro día puede decir que es totalmente lo contrario. Y este hombre, y cuando hablo de hombre estoy hablando en manera genérica, o sea que la mujer también está involucrada en este mismo análisis o en este mismo pensamiento o forma de vida. Vamos a ver cómo entonces esta persona que un día puede decir una cosa y al otro día puede decir otra, no entiende ni siquiera una cosa ni la otra. O sea, que ella hoy puede decir yo soy azul y al otro día ella puede decir que es rojo, pero para esa persona, si tú le haces preguntas, si tú conversas sobre cuál es la diferencia entre una y la otra, para ella no hay ninguna contradicción, para ella es lo mismo. Y es lo que vemos incoherente, porque no es que uno no pueda cambiar, uno cambia en la vida y sabemos que a medida que la vida va pasando, pues uno va cambiando, uno va aprendiendo y uno va ajustando ciertas cosas. Pero el problema está en cuando usted no es consciente de esos cambios y de cuando usted no tiene ningún tipo de control sobre esos cambios, sino que son cambios que simplemente van a generarse en usted porque fuentes externas todo el tiempo lo van a estar condicionando y lo van a estar llevando, como va a decir por allá la Biblia, como se le pone a los bueyes el narigón. Se le decía por allá por donde yo nací, en Cuba, a los bueyes. Entonces ese buey, por muy grande y muy fuerte que es, pues él con aquel era una especie de círculo, como le llaman a los aretes, no recuerdo ahora. Un arco pequeño que se le ponía acá y ahí es donde se le enganchaban las sogas al buey para poderlo controlar. Y es increíble cómo aquel animal tan fuerte y tan poderoso, pues el hombre podía controlarlo simplemente con aquel narigón, que es como se le llamaba, o se le llama. Bueno, el hombre muchas veces es así. Lo que sucede es que a veces el hombre no se da cuenta de eso y él no entiende que es un ser que está siendo manipulado todo el tiempo. Y cuando usted le indaga un poquito, se da cuenta que él cree que así es como tiene que ser para la libertad. O sea, la libertad es que yo hago lo que yo quiera, nadie me lo tiene que cuestionar. Y yo un día puedo hacer una cosa y mañana otra porque yo soy libre y yo entiendo que debo hacer así. Lo triste del caso, como les decía, es que muchas veces son los más manipulables y los que más caen en situaciones que no tan solo le hacen daño a sí mismo, sino a todo el que les rodea. Hoy vamos a estar conversando sobre algo que Dios va a avisar, ¿no? Algo que Dios va a profetizar al pueblo de Israel como a modo de advertencia. Y fíjese que cuando usted empieza el capítulo 26, que es un capítulo
en donde inclusive en el título usted va a ver, y siempre les recuerdo que lo que diga el título no necesariamente siempre será o es obligatorio analizarlo de esa manera, porque los títulos son títulos que se le ponen luego para hacerle la vida más fácil al lector, pero no viene en la Biblia, en los manuscritos de sus idiomas originales. Pero acá vemos claramente que se está hablando de la obediencia y la desobediencia, ¿no? Y cuáles van a ser el pago por ello, o lo que Dios va a avisar que va a suceder a un grupo o al otro. Y si usted se pone a analizar ese capítulo 26, el título va a definir dos grupos, los que obedecen y los que desobedecen. Sin embargo, cuando usted analiza bien, se da cuenta que no hay nada más dos grupos. Y que pudiéramos inclusive ver que hay más de un grupo para aquel grupo de desobedientes. Está más que claro cuando comienza el capítulo que dice: si anduviere según mis mandamientos, según mis hukim, según mis mitzvot, disculpa, mis decretos, se le traduce así. Pao, entonces todo, o sea, en resumen, va a estar bien, yo voy a estar contigo, yo te voy a apoyar, te voy a dar todo lo que tú necesites, todo va a estar bien. Todo va a funcionar como tiene que funcionar, para lo que fuiste creado y para lo que fue creado también, inclusive la tierra y el plan. Y luego entonces viene el grupo de donde dice: y los que no escuchan mis mandamientos, los que no les interesan los mandamientos, ni lo que yo digo, pao, entonces Dios también va a dar su advertencia. Cuando usted entonces lee y llega al versículo 21, se va a dar cuenta que de donde Dios empezó a hablar de aquellos que le iban a obedecer y aquellos que no, y llegamos al 21, es una porción pequeña. Sin embargo, el resto total del capítulo se lo van a aplicar a un nuevo grupo, o a un grupo que es un poco diferente al grupo de los desobedientes, aunque está dentro de los desobedientes. Y aquí hay una palabra que inclusive en nuestra porción semanal está, hay una pequeña explicación en la descripción del tema, que todo aquel que lee nuestras porciones pues pudo haber disfrutado de esa explicación. Y es esa palabra que da el contraste, o sea, que da el contraste en el sentido de pone la cosa interesante, ¿no? Y entonces va a hacer esta definición o esta delimitancia o esta diferenciación entre el primer grupo y el segundo grupo dentro del grupo de desobedientes. Y es esta palabra que en hebreo es keri, la palabra keri, ¿verdad? Esta palabra keri es una palabra interesante porque es una palabra que donde único usted la va a encontrar es en este pedacito de texto. Que no es un pedacito, es el pedazo más grande entre los tres grupos, el pedazo más grande, se la aplican al keri, a la actitud o a la persona que está en keri o que va a tener una relación con Dios, keri. Interesantemente, cuando usted busca, como le digo, no aparece en ninguna otra parte, ni siquiera en Levíticos. Solamente en el capítulo 26 a partir del versículo 21. Solamente va a aparecer 7 veces en esta sección que va a estar hablando de estos personajes o de esta actitud. Y es una palabra con una raíz que viene de Kará, o sea, Keri, viene de la raíz Kará. Y esta raíz no es más que está hablando de algo que sucede casual, ¿no? Un evento que sucede de momento, algo que sucede. Ahora, Keri, como te digo, solamente aparece en esta porción, o sea, en este pedazo de texto. Por lo tanto, es una palabra que la Biblia no te da muchas pistas, a no ser dentro de este grupo, de lo que realmente, cómo deberíamos nosotros ahora, después de 3.000, 4.000 años, más de 2.000 años,
lo mínimo, más de 2000 años, por supuesto, ¿cómo deberíamos nosotros interpretarla o traducirla? Porque generalmente otras palabras en el texto, como salen esparcidas o en diferentes tipos de textos, pues uno va y los traductores pues van haciendo un análisis a través de todo el texto y van dando con las varias aplicaciones que puede tener. Y bueno, entonces en dependencia del contexto, pues usted comprende un poco más fácil, por así decirlo, cuál es la definición o el concepto que se está hablando. En este caso, como solamente aparece aquí, pues se complica un poco, porque no hay otras aplicaciones. Sin embargo, teniendo en cuenta la raíz, pues podemos llegar a la conclusión, y se ha llegado a la conclusión que entonces que lo traducen como hostilidad, como oposición, mucho más por el momento en que se está usando. Y se está usando en un momento en donde Dios pues está resumiendo, sumarizando el libro de Levíticos, o sea, la entrega de todo el pacto que ha sido entregado a Moisés para que luego se lo transmita al pueblo de Israel en el monte Sinai. Entonces estamos hablando de un momento en donde Dios está sumarizando, ¿no? De qué se trata al final de la jornada todos estos mandamientos, todos estos hukim, todos estos decretos, toda la Torá. Por lo tanto, aquí ya va cerrando un poco el juego de qué se trata el pacto con el pueblo de Israel, ¿verdad? Ahora bien, si vamos al texto y vamos a ver tres aspectos fundamentales de este Keri, para entenderlo un poco mejor, cómo lo está usando el texto. Nosotros vamos a ver, por ejemplo, en el versículo 21, que es donde primero se menciona. Va a decir el texto, si anduviereis, y esta es la Reina Valera, sabemos que como vimos en la porción, vemos otra traducción, por ejemplo, en la Biblia textual, hay otra versión de esto y también hay una propuesta mucho mejor en nuestra web. Yo voy a usar esta, porque al final ese no es el punto ahora, pero solo para que usted entienda que aunque usted vea aquí una oración con algunas palabras y va a ver en otras palabras o en otra versión o otra palabra, no quiere decir que no aplique lo que vamos a hablar, sí aplica. Pero bueno, en la Reina Valera va a decir, si anduviereis conmigo en oposición, en la textual dice hostilidad, y no me quisierais oír, yo añadiré sobre vosotros 7 veces más plagas según vuestros pecados, ¿no? Lo interesante de este versículo es que acá se aplica la palabra alajá, no en el concepto que luego ya en el primer siglo estaba bien estipulado según los rabinos, según los maestros de ese entonces, en donde ya esto sería un modo de vida, ¿no? Y ya conceptualizado, por así decirlo. Pero esta va a ser la palabra base para aquel otro concepto que se crearía luego, ¿no? Que inclusive va a usar Jesús con aquel tema del camino y toda esa cuestión. Por lo tanto, si tu caminar, si tu modo de vida, que es lo que quiere decir, en inglés sería lifestyle, pero en español su modo de vida, la manera en que tú conduces tu vida, conmigo es en oposición y no me quisieres oír, añadiré, y entonces Dios va a dar la consecuencia de esto, ¿no? Ahora, lo primero que estamos viendo acá es que Dios está haciendo un llamado a las personas porque una de las características del Keri va a ser una indiferencia. ¿Ok? ¿Qué quiere decir esto? Va a ser una persona que anda con Dios, porque fíjate que en todo el capítulo, el primer grupo es el que anda con Dios y obedece y escucha y hace lo que tiene que hacer, o trata por lo menos de hacerlo, ¿no? Y no está en contradicción, o sea, no entra en oposición con Dios todo el tiempo. Luego viene el otro que no escucha, que a él no le interesa nada. Pero ahora viene entonces el que anda con Dios, supuestamente, pero no escucha a Dios. ¿Qué significa esto? Esto lo vemos en todo momento, principalmente el tiempo que estamos viviendo nosotros. Hace muy pocos días estábamos conversando por acá por la casa
porque ustedes saben, nosotros los cubanos siempre terminamos hablando del comunismo en Cuba y de la situación cubana política, porque es algo que nos duele y es algo que siempre nos tenemos ahí palpable. Y había unas personas que defendían su posición. Yo soy del que defiende de que en Cuba sí hay comunistas, hay muchos comunistas, y habían personas que decían que no, que en Cuba no hay comunistas, en Cuba lo que hay son oportunistas, y que ellos en realidad no sienten eso, ni ellos hacen, ¿me entiendes? O sea, ellos no lo defienden de modo como que tú digas, si es cierto que es comunista, por ejemplo, ¿no? O que ellos digan, no, yo soy comunista. Ahora, ¿qué es lo que estamos viendo acá? Estamos viendo una incomprensión en el sentido de que muchas veces no entendemos las implicaciones de las cosas que vivimos, de las decisiones que tomamos, del modo de vida que escogemos. E inclusive a veces pertenecemos a ciertos grupos y no sabemos ni las implicaciones que eso conlleva. No sabemos lo que eso quiere decir. Hay un dicho en Cuba que dice, dime con quién andas y te diré quién eres. Bueno, ese dicho así, ya ese dicho no existe prácticamente, ni en Cuba, ni en ninguna parte hoy en día. Porque como te decía al principio, la gente hoy se cree que hoy puede ser una cosa, mañana otra, totalmente opuesta, totalmente contradictoria, y el pasado, después de 2 o 3 días, puede volver al primer punto y así. O sea, es un ciclo vicioso que a la persona no le interesa nada, la persona no entiende, no razona nada. Es increíble y triste, ¿no? Pero si usted, por ejemplo, en Cuba, en el tema del comunismo, usted pertenece a la UJC, Unión de Jóvenes Comunistas, o usted pertenece a la Federación de Mujeres Cubanas, todas organizaciones creadas por el comunismo para controlar, para crear esa nueva cultura del hombre nuevo, usted es comunista. Si usted pertenece al CDR en Cuba, usted es comunista. Y si usted pertenece al partido PSC, usted es comunista, aunque para llegar, porque como el sistema está creado para que todo el mundo esté bajo ese sistema, y usted no puede, por ejemplo, mejorar en su trabajo si no pasa primero por una escuela del partido, o si no pertenece al CDR, y entonces el sistema te tranca todo el juego para que usted tenga que morir con ello, para que usted tenga que vivir según sus planteamientos y según sus organizaciones. Es una realidad. Pero hasta que el cubano no comprenda que si usted sigue dejándose manipular y sigue cayendo en todos estos grupos, sin entender que eso tiene una implicación y que la implicación es que usted es parte del sistema comunista que asesina, que mata a jóvenes, a personas que piensan diferente, que no deja prosperar a la isla, que no deja ni siquiera que alaben a Dios como debe ser, porque sabemos ya que la dictadura incluso presiona a las iglesias para que lleguen solamente a ciertos puntos, creando así también una corrupción en las congregaciones. No tan solo en las congregaciones cristianas, si pasa en todas, los masones, los santeros, los católicos, en todas las organizaciones. De modo tal que se va creando una cultura en donde las personas tienen que regirse según lo que diga el Dios Estado, sin libertad de ningún tipo. Y entonces, como el vecino mío es el del CDR, y esa persona a veces yo me enfermo o a veces estoy en mi cumpleaños y esa persona va a mi cumpleaños, me felicita, oye, ¿cómo tú estás? Felicidades. O a veces son personas que crecieron contigo en el barrio, jugando desde niño. ¿Qué sucede? Que cuando esa persona creció, tú creciste, a lo mejor tú no te metiste en nada de política, pero esa persona terminó siendo del partido, terminó siendo del CDR. Y entonces hay una mezcla en donde en ocasiones, aunque tú sepas que está mal pertenecer al comunismo o al partido comunista, pero ese es tu amigo a pesar de todo. Y comienza entonces ese juego con personas que están metidas dentro de un sistema, pero que a la misma vez tienen lazos contigo emocional. De modo que muchas veces esas personas saben que están y que son partes de un sistema
maligno que ha destruido al país, que ha destruido las familias. Sin embargo, siguen en esa organización. Y vienen los demás y dicen, no, pero él está en ese grupo, pero eso no tiene nada que ver. Eso no afecta, porque ya esas personas no entienden eso. O sea, ellos están ahí por estar. Bueno, están ahí por estar, pero ellos no entienden las implicaciones de esto. Y en este versículo 21 es algo similar. Si usted va a caminar con Dios, usted tiene que estar consciente de las implicaciones que conllevan ese caminar con Dios. Y usted no puede caminar como usted quiera. Ni usted puede tampoco utilizar a Dios como un muñeco suyo, que también lo vemos muchísimo en la época esta moderna, en donde hay personas que dicen que son cristianos, ¿no? O aman a Dios, tienen a Dios en su corazón y Dios está con ellos en todas partes, pero en su vida usted ve que no tienen una relación con Dios, que no hay una conexión con Dios. Sus frutos no lo indican, su modo de hablar no lo indican, su manera de tratar a los demás, su manera de tener esa experiencia de vida. Su manera inclusive, cuando usted le habla a veces a personas que usted le dice, ¿qué usted cree de la ley de Dios? ¿Qué usted cree de la Torá, de los mandamientos? No, eso no, ya eso pasó. Ya con Cristo, ya Cristo cumplió. Y ya Cristo eliminó eso. Vayan acá, pero es que en el Nuevo Testamento no te dice eso. En el Nuevo Testamento todo el tiempo tú vas a ver que es todo lo contrario, que todavía está vigente. No. Ya. Entonces, ¿por qué? Porque ellos están pensando en escuelas cristianas o seminarios o ciertas educaciones o doctrinas dentro o teologías dentro del cristianismo en que enseñan esto. Sin embargo, ellos no están siendo conscientes ni están viviendo según las implicaciones que significa lo que dice la palabra. Entonces, esa indiferencia y ese oportunismo podemos verlo en aquellas personas que van a utilizar a Dios cuando le conviene. O tuve un problema y necesito de Dios, o me acordé el día que voy a la iglesia, ya sea el domingo o el sábado, entonces me recuerdo, pero en la semana completa yo ni oré, yo ni me recordé de Dios, tuve un problema, discutí y en ningún momento me pasó en la cabeza preguntarme, concho, esa discusión estuvo bien, esa discusión estuvo mal, me equivoqué en este momento, no debía haberlo dicho, para la próxima voy a arreglar eso. Nada de eso. ¿Por qué? Porque sencillamente yo estaba conversando con mis hijos y voy a decirlo porque ellos son unos niños, no hay nada de malo en ellos, pero casualmente estábamos leyendo la porción y yo les preguntaba, ¿ustedes todos los días se acuerdan de Dios? Y efectivamente me decían que no. Y así mismo nos pasa a muchos. Les pasa a muchos. ¿Qué sucede? Que no todo el mundo va a ser sincero como ellos, mucho más cuando eres adulto. Y entonces ahí, bueno, fue un momento, yo no me puse a regañarlo ni a castigarlo, simplemente le dije, bueno, pues es una oportunidad para que ustedes reconozcan que es necesario que ustedes se conecten con Dios, que ustedes oren, que ustedes analicen las cosas con Dios, que ustedes lo tengan presente, porque no puede ser que solamente nosotros nos acordemos de Dios cuando necesitemos o cuando nos convenga, porque eso es una actitud keri, es una actitud indiferente hacia Dios, oportunista. Y por tanto, si tú no piensas en Dios, si tú no tratas de poner las cosas de Dios en práctica o en tu vida, entonces tú estás viviendo según otras cuestiones, no las cuestiones de Dios. Y por supuesto que no te puede interesar la palabra de Dios o los mandamientos de Dios, porque tú vives según otras cosas. Ahora, otra de las actitudes, otra de las pistas que nos da acá el texto va a estar en el 23. Y fíjate cómo dice, y si con estas cosas no fueres corregidos, o sea, andas conmigo sin escucharme, sin prestarme atención, yo te voy a dar tu corrección para tratar de ayudarte, para que tú despiertes, para que tú cambies, para que tú reflexiones. Pero si aún así tú no corriges el tiro, sino que anduvieres conmigo en keri, o sea, y vuelve a Dios a decir, pero sigues viviendo o relacionándote o andando conmigo en keri, cosa que pareciera una contradicción lo que está diciendo Dios. O sea, anduvieres conmigo en keri, o sea, en indiferencia. Pero no, Dios lo que está diciendo es, al parecer tú te quieres aparentar, tú quieres aparentar que tú andas conmigo. Tú te lo quieres creer o incluso tú haces que las personas crean que tú andas conmigo.
Pero hay algo más allá que eso, que no es nada más la apariencia, sino es también tu modo de vida. Dice, yo también procederé en contra de vosotros y os heriré aún 7 veces. O sea, Dios le va a volver a aplicar la corrección en correspondencia con lo que le toque. O sea, ¿qué vemos acá? Que ya vimos una primera corrección y vemos que la persona continúa haciendo lo mismo, continúa en el querer. Inclusive ahí Dios va a decir, si ustedes actúan en querer conmigo, si ustedes andan en querer conmigo, o sea, en esa indiferencia, en ese oportunismo, y no escuchan, no arreglan lo que tienen que arreglar, entonces yo actuaré en querer con ustedes. ¿Qué significa que actuará en querer con nosotros? Que en el mismo modo que nosotros seamos indiferentes, pues Dios entonces también va a apartarse o va a ser indiferente. Te va a dar tu pago como tú lo necesitas que lo dé para que tú puedas reflexionar. Pero no esperes que si tú estás en querer con Dios, en indiferencia, en lejanía, en oportunismo, no esperes que el día que tú necesitas, entonces Dios simplemente va a actuar como tú quieras. Y hoy en día vemos esto que, no, decláralo, decrétalo, que Dios va a hacerlo. Y sus vidas son un desastre. Personas que andan hasta haciéndose cirugías estéticas. Personas que solamente andan mirando su nefesh, cómo se ven. ¿Entiendes? Cómo impactar a los demás a la vista. Están más preocupados de cómo se ven por fuera que cómo se ven por dentro. O de cómo ser realmente de luz para aquellas personas a su alrededor o para la comunidad, sencillamente. Entonces Dios, no, yo lo declaro, yo lo digo y Dios lo va a hacer. O sea, Dios es un muñeco de estas personas que están en querer. Pero Dios no es ningún muñeco de nadie. Y Dios te está diciendo, si tú me tratas a mí con querer, yo te voy a tratar a ti con querer. Después no vengas llorando de que si yo no te atiendo, de que si yo no te he concedido tus deseos, porque claro que no te voy a conceder los deseos que sean según lo que tú quieras, egocéntricamente hablando. Por lo tanto, es algo a tener en cuenta, que en muchas ocasiones cuando Dios no nos está respondiendo, cuando Dios no está permitiendo que se avance, es porque a veces estamos en una actitud querí o una actitud que no es la buena. Por supuesto, yo te estoy hablando desde el punto de vista que cuando yo veo que hay cosas que están trabadas, como decimos nosotros, que no están avanzando, pues yo enseguida, ¿qué hago? Me autoanalizo, trato de buscarle qué estará pasando acá, qué estará queriendo Dios, pero claro, el que está en querí no va a hacer eso. El que está en querí, él cree que está bien y él lo único que está haciendo es manipulando las cosas y está jugando con la situación. Y él cree que él puede jugar con Dios. Y una tercera la podemos ver en el versículo 27, en donde va a decir, si aún con esto no me oyereis, o sea, ya te he corregido 2 veces, ya he tratado de corregirte, sino que procediereis conmigo en oposición, o sea que sigues en ese querer. Ya te traté de corregir y tú volviste a no escucharme. Tú seguiste en la misma actitud. Y fíjate que no es una actitud, porque si aquí le está dando una tercera, es porque ya después de la segunda, el hombre sigue aparentando que le anda con Dios. Porque acuérdate que el segundo grupo que está dentro de los desobedientes, eso no respetan nada, eso no les interesa nada. O sea que ya eso se definieron. Estos no. Estos siguen jugando. En este caso vamos a llamarle el cristianismo, ¿no? Que lo vemos hoy muchísimo. Siguen jugando a que son cristianos, pero no lo son, porque no les interesa nada de eso. No les interesa la ley de Dios. No les interesa lo que Dios dice en la palabra. Viven en una burbuja que quizás fueron criados de esa manera o quizás llevan muchos años viviendo así. Y ya es un modo de vida. Es una cultura que han creado alrededor de ellos. Pero no hay un compromiso con las escrituras ni con el Señor. Ni con las implicaciones que tienen llamarse ser cristianos o llamarse ser seguidores o hijos de Dios. O pertenecer al Israel de Dios. Que son otros 20 pesos, como decimos en Cuba. Entonces ese 27 es, si aún así no me oyereis, sino que sigas en oposición conmigo, yo procederé en contra y os castigaré aún 7 veces. Y ahí va a dar, fíjate que en el 29, si usted lee, va a dar otra lista de situaciones que acá es curioso porque todo de lo que dice allá
acá después del versículo 27, encaja con muchos de los cuentos o muchas de las narrativas que hizo Josefo cuando sucedió la destrucción del templo. Que cuando usted lee acá, se da cuenta, y usted ha leído Josefo, la guerra de los judíos, y en ese momento donde está la guerra, en donde está la destrucción, se va a dar la destrucción del templo de Jerusalén en el año 70. Usted va a ver cómo hay muchas coincidencias en lo que narra Josefo con esta porción. Y es muy interesante, porque según Josefo muchas de estas cosas sucedieron allí. O sea que increíblemente podemos ver entonces cómo el pueblo de Israel, en aquel momento, en el primer siglo, que es lo que vimos que pasó con el Mesías, con Yeshua, con Jesús, fue tan grande el Keri, o sea, el que yo ando contigo, yo soy tu pueblo, sí, nosotros somos los más religiosos, nosotros somos los mejores, nosotros somos capaces de jugar a cualquiera que no te esté obedeciendo, pero en el fondo, en realidad, ellos no estaban siendo sinceros con Dios. Ellos no estaban viviendo según realmente las escrituras. Porque ¿qué estaba pasando en ese primer siglo? Que habían creado, a través de las tradiciones orales, habían creado un paralelismo de la escritura. Un modo de vida, una halajá, paralelo a la escritura, en donde muchas cosas coincidían, pero otras no. Por eso va a decir, no le pongas carga a los hombres que no deberías ponerle. A muchos de estos líderes. A tal lugar que entonces llega el Mesías, ¿y qué deciden esos líderes? Y parte del pueblo, que porque vimos que muchos gritaron que no, suelta a Barrabás, mata a Jesús. Y bueno, luego vimos todo lo que sucedió hasta que en el año 70 no le queda más remedio a Roma que destruir el templo. Por todas las situaciones que estaban allí. No estoy justificando a los romanos, pero sí, por todas las situaciones que había, pues termina aquello en destrucción. Y acá vemos una pista de estas situaciones también, o esta es una especie de profecía, una especie de advertencia y aviso, como les decía en un inicio. Entonces, ¿qué es lo que vimos acá en esa tercera? Que hay una falta de constancia espiritual. Hay una desconexión total con Dios. Porque esta persona en algún momento supuestamente está caminando con Dios, pero constantemente está en Keri, constantemente está en indiferencia. Tratan de corregirlo para que arregle el tiro, siguen lo mismo. Entonces al final, un resumen de esta palabra pudiéramos decir, ¿no? Que la palabra Keri es un símbolo de ruptura o de desconexión entre la acción humana y la intención divina, la intención de Dios. Entonces, si hay una desconexión de Dios, pues lo más probable es que esta persona está muerta espiritualmente hablando. Pero fíjate cómo dice que ellas andan con Dios. Y vemos que entonces este grupo, que de los tres es al que más espacio se le dio en este capítulo 29, más explicación se le da, es ese grupo en donde usted ve que no hay definición. Usted no tiene claro qué cosa es eso, pero están ahí y están molestando. Y son los que más trabajo dan y son los que más tiempo te hacen perder. Porque el que no se define, pues ya no está. Ya se sabe lo que va a pasar con él. Y el que está, pues contribuye, pues está, pues ayuda, pues sirve. Estamos claros. ¿Tiene problemas? Sí tiene problemas, pero estamos claros de lo que da. Este no. Este está, pero no está. Entonces esta actitud que la vemos constantemente. Y es una cuestión que debemos cuidar. Ahora, algo interesante, yo buscando para tratar de dar un poco mejor con el tema, y quizás esto ya es algo más que le voy a poner. Resulta que cuando usted va a la Septuaginta, que como sabemos es la traducción al griego que hicieron judíos antes de Jesús, y es uno de los testigos de las escrituras más antiguos que existen, que hay que tener en cuenta a la hora de hacer un análisis correcto del Antiguo Testamento, pues aparece una traducción, una palabra traducida allí por Keri, recuerda, fue escogido por judíos al traducirlo al griego, que conocían el griego también. Y esta palabra es una palabra que se llama antipraxis.
Y el motivo y la razón por la que estoy hablando de antipraxis, o de esta palabra en específico, que también solamente aparece en este texto, curiosamente. No es usada en otra parte. Así que antipraxis no es usada ni en el Antiguo ni en el Nuevo Testamento. Pero cuando usted va a lo que significa, por ejemplo, praxis, y sabemos que entonces ese anti al inicio significa oposición o lo contrario de praxis. ¿Y este praxis qué es lo que es? En el griego, praxis viene siendo las obras, pero no son las obras nada más externas que se ven, que se notan, sino es la coherencia entre lo que se piensa, entre las acciones, en el modo de vida en general. Por lo tanto, lo que te está diciendo Dios aquí también, o la Biblia en este caso, o esta traducción al griego, y confirma lo que estamos hablando, es que no cabe dudas de que este keri y esta antipraxis es una práctica que se opone a la práctica de Dios. Es una antipráctica de las cosas que dice Dios. Por lo tanto, y tiene total sentido, porque no es que la persona no va a tener una práctica, sí la tiene, porque todo el mundo practica algo, todo el mundo hace algo, todo el mundo vive de alguna manera. Y cuando usted no practica lo de Dios, usted está practicando otra cosa. Por tanto, esta antipraxis es esa relación que existe entre las oposiciones de todo lo que tú eres. Es como si fuera una persona que se contradice a sí misma todo el tiempo, pero a la misma vez va a contradecir a Dios también, todo el tiempo. Y yo buscando a ver cómo yo podría relacionar esto con el Nuevo Testamento, qué pudiera nosotros ver en el Nuevo Testamento, ya sea nuestro Señor Jesús o algún apóstol hablando sobre este tema. Y podemos buscar, por ejemplo, bien rápido, en Mateo 16, fíjate lo que va a decir Jesús en el versículo 24. Dice entonces Jesús dijo a sus discípulos, aquí viene hablando de otro tema, pero simplemente quiero que veas la aplicación acá que va a hacer Jesús, que usando la palabra praxis, o que en la traducción aparece la palabra praxis en el hebreo, en el griego, disculpa. Dice, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. ¿Ok? O sea, si tú quieres caminar conmigo, tú no puedes caminar como tú quieras. Tú tienes que seguirme y caminar como yo digo que hay que caminar. ¿Qué es lo que es caminar? Volvemos a lo mismo. Es esa praxis, es esa coherencia entre lo que tú crees, lo que tú piensas y lo que tú haces. No puede haber ahí una incongruencia, no puede haber una inconsistencia, que es lo que es keri. No puede haber contradicción en eso. Y si la hay, pues hay que arreglarla. Yo sé que existe. A todos nos sucede. Pero lo que te quiero decir es, el llamado es a arreglar esas contradicciones, a detectarlas y a arreglarlas. Porque todos podemos tener contradicciones en ese sentido. Mucho más cuando te vas metiendo en la palabra de Dios, en sus mandamientos. Eso te va enseñando en dónde están esas contradicciones. Pero sin ese absoluto moral que es su palabra, tú no puedes saber en dónde están esas contradicciones. Porque si no, todo es a tu percepción, a lo que tú crees. Y si ya tú estás caminando en indiferencia con Dios, es porque hay algo que está mal, tú estás totalmente desconectado y tú no has entendido realmente de lo que se trata la conexión con Dios o la relación con Dios. Dice el 25, porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. O sea, si tú no entiendes que la salvación está en Dios, en Jesús, y que imitándole, que caminando con Él, que incorporando la vida de Él en ti, el modo de vivir según sus mandamientos, según lo que Él plantea, según lo que Él nos manda, si tú no entiendes eso, entonces tú estás cuidando tu modo de vida, con el que tú has crecido, con el que tú has sido educado, con el que tú crees que es el correcto. Estás cuidando tu vida, ¿verdad? Entonces, si tú no pierdes tu vida, o si tú quieres salvar tu vida, la que tú crees que tú deberías tener según tu opinión, vas a perderla. Porque eso simplemente se va a acabar el día que tú te mueras.
Y aquí sabemos que eso no se sabe cuándo va a llegar. Dice, y todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. ¿Por qué? Porque en realidad nosotros fuimos creados para vivir según la vida de Dios. Ese es nuestro potencial. Esa es nuestra máxima expresión. Para ello fuimos creados. Y si nosotros no entendemos que esa sería el complemento de nosotros, que es lo que nos falta, que es lo que nos llenaría, lo que nos llena, lo que realmente nos lleva a otro nivel, hasta que no entendemos eso, pues seguimos en todo caso en Keri. Y en Keri no podemos estar, no deberíamos estar, porque nos hace daño. Porque cuando nosotros vivimos del modo incorrecto, todo eso nos hace daño. Porque estás corrompiéndote a ti mismo. Y corrompes a tu alrededor también. Dice, porque ¿qué aprovechará al hombre si ganara todo el mundo y pierde su alma? O sea, ¿qué ganas tú con creer que tú en esta vida estás ganando cosas, pero tú lo que estás mirando es este mundo? Son las cosas materiales, son las cosas de este mundo que son pasajeras, que son temporales, que muy pronto dejarán de existir, ya sean porque todo deje de existir o porque tú pases, ya mueres y ya dejó de existir para ti. Entonces, vale más eso que perder tu alma, que tiene un objetivo inmortal, que tiene un objetivo para vivir con Dios para siempre, que es trascendente, que es más importante. Dice, ¿o qué recompensa dará el hombre por su alma? ¿Qué podrás dar tú por esa alma? Que no sea, ¿qué puedes dar? O sea, que no sea tu propia vida a Dios, al Creador, a la fuente de la vida. ¿Qué otra cosa tú puedes dar? ¿Qué otra cosa te pide Dios a ti? ¿Tú crees que Dios te va a pedir dinero? Algo material. A Dios no necesita eso. Que tú le eches un lloradito de vez en cuando con ese chantaje emocional religioso que hacen muchos en su keri, en su actitud keri, cuando necesitan algo, en un chantaje, en un oportunismo. ¿No te sería mejor que tú te conectaras, que tú trataras de acercarte a Dios y venir y vivir según sus mandamientos, según su ejemplo, según su imagen? Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles. Y entonces, y aquí viene la parte que quería resaltar, pagará a cada uno conforme a sus praxis. ¡Wow! Conforme a su praxis, todo lo que hemos hablado hoy. O sea, pagará a cada uno conforme a cómo esa persona se relaciona con Dios. Si hay una coherencia con Dios. Y el que viva en Keri va a recibir un pago según su Keri. Porque si tú te relacionas con Dios en Keri, Dios se va a relacionar contigo en Keri. O sea, te va a dar lo que te toca. No esperes que si tú tienes una relación en Keri con Dios, o sea, de indiferencia, de oportunismo, Dios va a darte a ti lo que le da a aquel hijo de él, que sí se preocupa por conectarse con él, que sí se preocupa por vivir según sus mandamientos, que trata de ser coherente y de vivir una vida coherente según los mandamientos y la imagen del Dios vivo. Según aquellos que se han arrepentido, que viven un constante luchar en su propia contra para controlarse y dominarse a sí mismo, y de esa manera entonces acercarnos más a Dios. Si esto no lo dijera la Biblia, a lo mejor yo te pudiera creer que esa es la... Como hay muchos que te dicen, no, pero es que tú no sabes cómo Dios es el que va a juzgar y Él es justo. Y cuando lleguemos a su presencia, Él es el que va a decidir eso. ¿Sí? Yo lo sé. Y por eso te lo estoy diciendo, porque aquí lo dice. Aquí lo deja clarito, clarito, clarito. No es que yo quiera que Dios, si tú no te comportas correctamente, yo quiero que Dios te castigue. No es eso. Es lo que dice aquí en las Escrituras. Que si tú manipulas a Dios o si tú intentas manipular a Dios, que al final el que te estás manipulando es a ti mismo. Y estás perdiendo el tiempo. El que se está perjudicando eres tú. Y como Dios es justo, precisamente por eso,
es que Él te está avisando. Oye, esto es lo que viene. Así que, como decimos nosotros, ponte las pilas, no pierdas de vista que la vida está en mí y que yo soy el dador de vida, soy el dador de la paz. Y no quería cerrar la predicación sin tocar este texto que encontré, que me parece que también nos ayudará en la reflexión. Va a decir en Romanos 2:5, dice, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Dice, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Repitiendo lo mismo. Dice, vida eterna a los que perseverando en bien hacer, o sea, a los que bien hacer en el sentido de que son coherentes en todas estas áreas que hemos dicho, cómo piensan, cómo viven, cómo se proyectan, cuáles son sus frutos. Hay un entendimiento de la implicación de cada cosa. No son un día una cosa y otro día otra, sino que hay una coherencia en esa persona. Buscan gloria y honra e inmortalidad, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Y ahí si quiere también puede terminar de leer. En esa actitud, Kerry. Y ya al final del capítulo 26, pues lo que vemos es el llamado de Dios al arrepentimiento, a esa techubá, a ese regreso a Él, a esa búsqueda de la conexión con Él. ¿Qué es su deseo? Para eso nos creó, para que nos conectemos y podamos llegar a nuestro máximo nivel, a nuestra máxima expresión, de acuerdo para lo cual fuimos creados. Y de esa manera encontrar entonces ese shalom, en donde la porción también habló del tema, que cuando usted leyó ahí va a ver que shalom viene de la raíz, que lo que significa es ser completo, estar completo. No, cuando vemos el keri, ¿qué es lo que es el keri? Es una cosa casual, es una cuestión de que un día sí, otro no. Cuando me acuerdo, indiferente. Shalom, ¿qué es lo que es? Completo, es ser constante. Es ese caminar constante, es ese avance constante. Entonces podemos encontrar shalom cuando nos conducimos correctamente, cuando somos coherentes, cuando sabemos las implicaciones de todo lo que pensamos y hacemos. Y todo esto, como único podemos lograrlo, es según el patrón absoluto de Dios, que está en las Escrituras. Y según, en la práctica, la imagen, el ejemplo de la imagen del varón perfecto, que es nuestro Salvador y Dios Jesucristo. Entonces, hermanos, con esto los dejo, esperando que podamos reflexionar y si usted detecta alguna actitud Kerry en su vida, pues que sencillamente, como todos hacemos y debemos hacer cuando queremos estar correctamente con Dios, arrepentirnos, cambiar, arreglar el tiro, cambiar nuestra actitud, comenzar por lo menos. Tener conciencia de que en muchas ocasiones no somos coherentes y que debemos aprender lo que implica cada cosa. Somos cristianos, amamos a Cristo, entonces debemos ir con Él hasta las últimas consecuencias. No importa quién se ponga bravo, no importa a quién le moleste, pero la verdad está sobre todas las cosas y esa verdad es Dios. Bendiciones.